hey, a mí me gusta cómo juegan básquetbol, pero lo que más me gusta es que sigan jugando descalzos. El asunto que uses unos tenis de marca, eso no te hace. La esencia que ustedes tienen como niños, que les gusta jugar descalzos, así háganlo. Entonces, es ahí donde hay esa una película. Ok. Entonces, tú me dices, sí, un agente de cambio no solamente influencia su entorno local, sino como consecuencia, esto no lo puedes parar. Influencias tu entorno local y como consecuencia, esto se vuelve un impacto hacia afuera. Un impacto nacional, un impacto internacional, y al final es como un semillero, Luis. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Radical Podcast, en un episodio que te va a dejar con el ojo más que cuadrado. Antes queremos agradecerle a toda la comunidad, a toda la familia Radical que nos escucha y nos sigue, nos ha comentado en Argentina, en Colombia, en Chile, en Perú. Muchísimas gracias también a la familia Radical que nos escucha acá en la zona de California, en Estados Unidos. De verdad, muchísimas gracias por sumarse a esto que es Radical Podcast. Yo soy Luis Lobo y el día de hoy voy a platicar con un agente de cambio. Está con nosotros el Nani, mejor conocido como Arnulfo Narváez. ¿Cómo estás, Nani? Muy bien, Luis. Muy contento de estar aquí en este programa. Ojalá podamos platicar muchas cosas de interés. Así será, hermano, así será, porque traemos un tema que definitivamente me llama mucho la atención, que tiene que ver, y voy a usar la palabra, el rescate de las juventudes, ¿no? Estamos viviendo una época como muy complicada para los chavos, y que haya alguien como tú que se dedica y se ocupa de rescatar a las juventudes vale mucho la pena. Así que estaremos hablando de estos que son los agentes de cambio. Primero que nada, pues bueno, platicarles un poquito. Nani o Arnulfo Narváez es activista social, evidentemente, pero también es abogado y es un agente de cambio. Así que, mi Nani, platícanos primero, ¿qué es eso? ¿Qué es ser un agente de cambio, hermano? Bueno, es que en realidad en cada lugar del mundo tiene que haber un agente de cambio. Normalmente a través de la historia hemos visto que de hecho la historia se ha construido por agentes de cambio y agentes de cambio que de alguna manera contribuyeron para que algo que estaba mal, algo que estaba en crisis, algo que estaba a lo mejor imposible de cambiar, de repente alguien dijera, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Entonces esa actitud inquieta e inclusive rebelde, porque tendríamos que decirlo que se necesita ser rebelde con el sistema, con las cosas que de alguna manera están mal, tenemos que rebelarnos con ellas y decir por qué no pueden ser diferentes, ¿no? Entonces, en cada rincón, me atrevo a decirlo, del mundo tiene que haber un agente de cambio o un agente de cambio que trajo como consecuencia ese impacto en ese lugar. Ok, para entender un poquito más, platícame cómo nace tu inquietud, tu necesidad de generar estos cambios radicales, tenemos que decirlos, en la sociedad y en las comunidades. ¿Cómo nace en ti esta onda de un día pensar y actuar en, insisto, hacer de jóvenes estrellas, agentes de cambio? ¿Cómo nació en ti? Mira, me he considerado siempre una persona inquieta. Okay. Nunca me ha gustado que las cosas estén igual. Siempre veo algo que es algo complicado y lo he visto como una oportunidad. Okay. Quiero de alguna manera confesarte y decirte, no es encontrar el hilo negro. Yo también he sido influenciado por personas que han sido de alguna manera de impacto en mi vida, ¿no? No solamente personajes en la televisión, sino también a través de la historia, ¿no? Te podría mencionar un personaje que a mí me ha impactado mucho, Martin Luther King. Okay. Una persona con mucho impacto en la protección de los derechos de las personas de color, ¿no? Entonces, al leer la misma escuela, yo creo que aquí hay que mencionar que la misma educación que te imparten dentro de las aulas, en los diferentes niveles que tú has estado, de alguna manera te despiertan la inquietud, y al conocer lo que lograron esos personajes a través de la historia, te dice, oye, qué fregón, y yo ¿dónde estoy parado? O sea, si ellos lo lograron hace 20 años, hace 30 años, ¿y dónde estamos nosotros, no? Entonces, de alguna forma se siembra una semilla de inquietud. Y es lo mismo, yo creo que a partir de esos momentos tuvo que haber una semilla que de alguna forma empezó a germinar y que me empezó a de alguna manera inquietud y decir, ¿por qué no puedo cambiar? O sea, ¿por qué las cosas aquí tienen que ser igual? ¿Por qué tenemos que hablar solamente de pobreza? ¿Por qué hablar solamente de injusticia? ¿Por qué hablar de que no nos hacen caso a los jóvenes? Pues vamos a llamar la atención, vamos a hacer algo. Y surge así. Te quiero platicar, mi primer
participación en un movimiento social, tenía 14 años. 14 años eras un niño. 14 años. Entonces, fue en un poblado en donde me dijo una persona, oye, ahí hay una casa, pues la verdad, nadie la usa. Si quieres trabajar con los jóvenes, pues se organiza actividades, ¿no? Entonces me ocurrió decir, bueno, vamos a hacer algunas cosas. Las primeras reuniones nada más llegaban 3. Sí. Luego 3. Hicimos una actividad que de alguna forma me sorprendió porque en ese lugar había problemas de pandillerismo. Entonces me impactó mucho que en una de las reuniones llegara toda la pandilla de esa zona, ¿no? Yo tenía 14 años y muchos de esos 24, 27, 28, ¿no? Eso de alguna manera me dio el inicio digamos, de tener bien en claro que no importa la edad que tú tengas. Tú puedes ser un agente de cambio de secundaria, puedes ser un agente de cambio de tu etapa de preparatoria. Es más, puedes hacer un agente de cambio desde la etapa de la primaria. Tenemos ejemplos de personas que hoy en día lideran movimientos sociales muy importantes en el mundo, que fueron chavos de primaria. El niño que juntó fondos vendiendo limonada en su casa y luego en su barrio para ir a construir pozos de agua en África. O sea, el tema de agentes de cambio tiene mucho que ver no con la edad, sino desde el momento que tú encuentras o detectas algo que puedes hacer por la gente, ahí es donde tú dices, ¿qué más puedo hacer, no? Platícame, Nani, en todo caso, entonces, ¿cómo puede ser uno? ¿Qué necesita tener uno, vaya, para ser un agente de cambio? Y me gusta mucho este concepto de agente de cambio porque definitivamente estamos en un constante cambio, ¿no? La historia se va escribiendo según a nuestras actuaciones, a lo que vamos haciendo. Entonces, ¿cómo identificas tú a alguien, a un chavo, pues, que pueda ser un agente de cambio? ¿Qué le ves? Definitivamente, concuerdo contigo, Luis. Como sociedad hemos sido muy, de alguna manera, discriminatorios. Sí. Queremos ver solamente a los jóvenes que tienen éxito, a los jóvenes que vienen de familias, lo digo con todo respeto, de familias muy reconocidas. Sí, claro. Con muchos recursos, con muchas oportunidades. Privilegio, ¿no? Ajá. Pero nos quedamos cortos en saber que hay jóvenes que están en situaciones a lo mejor de vulnerabilidad, de situación de calle, que son grandes artistas, que pueden ser músicos, pintores, que de alguna manera alguna situación no salió bien en familia, no salió bien en el entorno donde crecieron y que solo necesitan que alguien les dé una oportunidad, que alguien los identifique y les diga, independientemente de lo que haya sucedido, yo veo potencial, veo un músico, aunque tú no te miras así, pero yo veo un músico, veo un político, veo un empresario, veo algo que a lo mejor en ese momento tú no ves porque las circunstancias te tienen como con una neblina, que solamente te están permitiendo ver lo que no tienes, ¿no? Entonces es ahí en donde da la casualidad que un agente de cambio da luz a agentes de cambio. Porque no lo puedes hacer solo. En el momento que tú eres influenciado por alguien, te conviertes en una persona que influencia a otros. Okay. Y en la necesidad de pertenecer, porque al final, en medio de esta sociedad en la que se forman grupos, porque hay que decirlo, el tema de las pandillas es un grupo. Sí. Es un grupo que comparten ciertos intereses. Entonces, en medio de una comunidad, de un país, de una nación en donde existen solamente grupos limitados, viene un agente de cambio y ofrece un esquema diferente, ofrece un ambiente diferente en donde te dice, no importa lo que estés viviendo, no importa dónde estés durmiendo, es que no depende de la cama donde duermes, no depende de la mesa donde comes, depende de lo que realmente vales y de lo que realmente en años podemos ver que tú puedes lograr. Entonces, un agente de cambio como consecuencia trae en sí mismo ese entusiasmo de no solamente trascender, sino también de ver trascender a otros. Porque al final lo que tú quieres hacer es una cadena de impacto. Eso está bien, bien interesante, ¿no? Las cadenas como al final de cuentas generan algo importante y retomo lo que dices tú, impactante. Fíjate que el otro día escuchaba también en un podcast al actual dueño del equipo Puebla. Al dueño del equipo Puebla aquí en México, no un equipo de fútbol profesional. Él su familia era de tianguis, tenían un puesto de tianguis, eran tianguistas, se dice, tenían sobre ruedas tianguis, mercados, ¿no? A eso se dedicaron. Sin embargo, él, como bien lo dices, ¿no? Traía un chip diferente en donde, a pesar de los pesares y la adversidad, estudió, salió adelante, se motivó, sacó a sus hermanos adelante porque fallece su madre a una edad muy temprana. Se vuelve evidentemente un empresario muy importante al grado de poder adquirir
un equipo de fútbol. Imagínate nada más, ¿no? Entonces, digo, con esta historia que parece como muy sacada de una película, Nani, vemos que no estamos tan alejados en la realidad, ¿no? Que cada uno de estos agentes de cambio pueden construir su propia realidad de una manera increíble. Bueno, pregunta, ¿un agente de cambio nace ya así o se va haciendo? Bueno, yo te quiero comentar que las dos líneas, yo la posaría las dos. Hay gente que nace con una vocación de liderazgo y puede ser por la influencia de su padre, de un mentor, de un conocido, que tuvo el privilegio o la oportunidad de ser parte de un proyecto emprendedor, de un proyecto de cambio. Pero también están los que de alguna manera no pertenecen a esos grupos a lo mejor de oportunidad, pero que tuvieron ese contacto con alguien que tiene esa vocación, ¿no? Entonces aquí es donde hablamos de la importancia. Te pongo el ejemplo de los niños triquis. A ver. El maestro que va a la Sierra de Oaxaca y dice, te enseño básquetbol, pero primero ven a hacer la tarea. Ajá. Y quiere pensar que al final conviertes a un grupo de niños de la Sierra de Oaxaca en campeones del básquetbol, y con esa influencia de ser como son, de incluirlos de una zona a lo mejor vulnerable, de una zona que a lo mejor con problemas de discriminación, los llevas a un espacio en donde pueden expresarse, en donde pueden mostrar su talento. Es ahí donde nos damos cuenta de la importancia de un agente de cambio. Entonces, ese maestro, como consecuencia, da la vuelta a esa historia que al final en el mundo me llama mucho la atención que en el Juego de las Estrellas, Michael Jordan, personas como basquetbolistas muy famosos, reconocen el trabajo de los niños y dicen, pero hey, a mí me gusta cómo juegan basquetbol, pero lo que más me gusta es que sigan jugando descalzos. El asunto que uses unos tenis de marca, eso no te hace. La esencia que ustedes tienen como niños, que les gusta jugar descalzos, así háganlo. Entonces, es ahí donde hay una película. Ok. Entonces, tú me dices, sí, un agente de cambio no solamente influencia su entorno local, sino como consecuencia, esto no lo puedes parar. Influencias tu entorno local y como consecuencia, esto se vuelve un impacto hacia afuera, un impacto nacional, un impacto internacional, y al final es como un semillero, Luis. ¿Cómo no confundimos el trabajar y promover a estas juventudes o a la niñez, ¿no? Para que sean agentes de cambio. ¿Cómo no confundirlos con el echaleganismo, Nani? Es decir, sabemos ahorita que está mucho este rollo de pues hay que echarle ganas, ¿no? Porque pues, sí podemos. Hay que echarle ganas porque sí podemos. Cuando lo que tú estás proponiendo con esta mentalidad o con este modelo es como, no, espérate. Cada uno de ustedes tiene ciertas cualidades que podemos ir desarrollándolas, ¿no? ¿Cómo podemos entonces diferenciar esta onda de pues échale ganas a... No, espérate. Vamos a identificar primero qué tienes tú. Bueno, al final no se trata de quién tiene más oportunidades o quién no tiene más oportunidades. Se trata en que en el momento que tú eres influenciado por alguien que trae esa inquietud, esa chispa, como consecuencia se abren las oportunidades, porque al final tú mismo creas esas oportunidades. Nadie va a querer estar con la gente que solamente habla de los problemas. Tú vas a llamar la atención cuando traes una solución a un problema que existe. Correcto. Y puede ser desde un problema pequeño hasta un problema grande, ¿no? Sí. Y al final nadie te regala nada. Déjame decirte que todos los agentes de cambio han tenido que luchar, han tenido que persistir, no han tenido que abandonar sus sueños, han tenido que luchar con algo que se llama a lo mejor el rechazo o a lo mejor el que no te entiendan. Porque al final la historia nos habla de ese tipo de personas, porque al final eran considerados locos, eran considerados rebeldes, eran considerados personas que a lo mejor, ¿por qué no dedicas tu tiempo para hacer algo cuando más productivo, cuando hay otras cosas más importantes? Pero al final esa diferencia recae en la vocación y en la visión que tienes de no pensar solamente en ti, sino pensar en los demás. Porque un agente de cambio no hace algo solamente para brillar. Lo que tú quieres es que esa acción de impacto beneficie a otros. O sea, tú no quieres que solamente tengas un reconocimiento. Eso viene como consecuencia. Sí. Lo que tú quieres es que las cosas que están en donde tú vives, en donde tú de alguna manera te desenvuelves, se originen cambios. Si vives en un lugar en donde hay violencia y tú dices, ¿por qué
no puedo ser un agente de cambio para que eso se reduzca. Voy a hacer una idea, un proyecto, o si vives en una zona donde no hay agua, en una zona donde no hay escuelas, porque muchas veces le tenemos miedo inclusive a ver a los jóvenes en las manifestaciones, Sí. pero creo que no hemos sabido traducir lo que significa que los jóvenes se manifiesten, porque al final lo que los jóvenes se paran enfrente de ti y decirte, hey, toma en cuenta mis ideas, porque si tomas en cuenta mis ideas, puedo ser algún aliado para solucionar el problema existente. Y eso ha pasado a través del mundo. Oye, y hoy en día estamos en el 2023, ¿no? Prácticamente a la mitad del año 2023. ¿Cuál es tu escenario? O sea, ¿cómo ves ahorita a las juventudes? Sabemos que ha habido como un cambio bien vertiginoso, ¿no? De cómo estábamos nosotros cuando éramos chavos, cuando éramos jóvenes, inclusive las oportunidades eran distintas, si me permites un poquito este análisis, ¿no? A cómo están ahorita ya como más ocupados a sobrevivir, ¿no? Al día a día. ¿Cómo puedes tú alentar a uno de estos jóvenes, alentarlo, puedes animarlo, como tú lo dijiste con el ejemplo, pero ¿cómo sería para alejarse a lo mejor, como bien lo comentabas, de esos entornos? Pueden ser violentos, inclusive delictivos, ¿no? Para convertirse en una persona distinta con esta disrupción y generar este cambio radical. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo sucede hoy, Nani, eso? Estamos en un momento muy interesante, Luis. Estamos en un relevo generacional. Así es. Estamos hablando de agentes de cambio que están pasando la estafeta. Ok. Que de alguna manera están comprendiendo que esto no se tiene que acabar aquí. Okay. De que tiene que continuar. Y esa misma pase de estafeta lo vamos a ver en muchos países. En los próximos años vamos a ver un relevo generacional en la política, un relevo generacional en el deporte, en la cultura, y vamos a tener, digamos, que escuchar historias, sorpresas de personas a lo mejor que no pintaban dentro de ese escenario, pero que ya fueron de alguna manera formados. Y mientras tú y yo ahorita estamos platicando, hay un grupo de agentes de cambio en determinado punto del mundo que está siendo formado. Correcto. Que ya está haciendo algo, que ya está sonando, que ya el de la tienda dice, Juanito, el que vive ahí en la cuadra, tiene, qué buena idea lo que hizo en el evento del pueblo. O sea, mientras tú y yo estamos hablando, ya hay agentes de cambio que ya se están formando, que ya existen y que de alguna manera esto que estamos hablando permitiría decir un llamado a todos los agentes de cambio que ya pasaron por ese proceso generacional y que vayan identificando para darles ese empujón. Porque al final está tan sencilla la fórmula. Un agente de cambio identifica a un agente de cambio. Ok. O sea, tú no puedes identificar a un agente de cambio si no fuiste un agente de cambio. Entonces, como consecuencia, tú lo identificas porque fuiste. Okay. Tienes empatía, conoces el proceso, conoces de alguna manera todo lo que de alguna manera el viacruces que tuviste que cruzar y de alguna manera tú dices, oh, ya lo detecto, ya sé, yo ya viví eso, ¿no? Ya vi esa película, por así decirlo. Entonces, un agente de cambio como consecuencia da a luz un agente de cambio. Y estamos hablando en todos los rubros. Sí. Todos los rubros. Y ahorita, en medio de una situación muy importante que tenemos como país, México, yo lo veo como una etapa muy importante en la que esos agentes de cambio van a tener participaciones muy importantes en muchas áreas. Porque solamente a lo mejor los hemos visto cuando reciben un premio. Sí. Acá tú ves en las redes sociales y dices, ok, recibieron a determinado futbolista 500 personas, pero el que ganó matemáticas en China ni siquiera lo peló su papá ahí, sí. ¿no? Entonces creo que tenemos que de alguna manera reaccionar y tenemos que empezar a valorar en nuestro entorno como ciudad, como región, como país, más Luis, como familia. En el momento que nosotros vamos detectando que nuestros hijos están caminando en una etapa de inquietud, de decir, oye, yo puedo hacer algo. O sea, entonces tú como padre también te puedes volver como un agente de cambio y decir, oye, yo que mi hijo es medio inquieto y no quiere nada más estar en la televisión, quiere salir y repartir comida desde la calle. Sí. Oye, ya detecto algo. Entonces, como consecuencia, te conviertes en un mentor para desarrollar ese camino, ¿no? Entonces, al final, es una ruta de alguna forma abierta, en el que si eres un agente de cambio como consecuencia, sí, identificas a otro agente de cambio, pero también formas
a otros agentes de cambio. Eso es lo que trae, de alguna manera, el éxito en determinado país, determinado lugar, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde está, no el hilo negro, no, sino el punto de formación. Oye, Nani, platícame cómo podemos nosotros identificar, es decir, ¿en dónde podemos ver el desarrollo de estos agentes de cambio? ¿En qué áreas podemos identificarlos o verlos? Bueno, son muchas áreas y creo que esto va a ayudar mucho a muchos de nuestros amigos que de alguna manera a lo mejor están ya haciendo algo en un rubro. Ajá. Porque al final hay tendencias, ¿no? De repente dicen, no, pues la política y todo el mundo quiere ser político, ¿no? Pero a lo mejor tienes un impacto en otra área, ¿no? Entonces, los agentes de cambio se desarrollan en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en el deporte. Okay. Hay deportistas que más que patear un balón, van a ser personas que van a marcar la historia, una pauta. Correcto. Entonces, si tú eres un deportista que de alguna manera no solamente tienes talento, sino a través de ese talento vas a poder influenciar a otros. Okay. Porque al final el deporte no solamente se convierte en algo que se practica, sino también puede ser un proyecto de influencia. Sí, señor. Lo vemos, Nelson Mandela usó el deporte para unificar a África. Correcto. ¿Sí? Correcto. Entonces, si tú logras identificar que a través del área y es muy objetivo en lo que eres bueno, en lo que mucha gente lo dice, en lo que harías sin que te pagaran. Dale, y exacto. Que lo disfrutas. Si haces eso y lo haces bien, ahí viene el esquema donde tú puedes empezar a generar cambio. Y hablando de cambios precisamente, ¿por qué no me platicas un poquito cuáles han sido tus experiencias más radicales que has tenido que hacer como agente de cambio? Oye, ¿qué te toca hacer? Te platicaría. Un agente de cambio debe estar muy abierto a saber cuándo hay un estancamiento. A ver, ¿por qué? Porque al final quieres hacer cosas, pero esa misma inquietud, ese mismo espíritu, digamos, de generar algo diferente, te lleva a darte cuenta que hay algo más, ¿no? Sí. Entonces yo me acuerdo que un amigo mío me regaló pues era por YouTube, la dirección de YouTube. Me dijo, quiero que mires ese video. Este cuate te va a impactar. Y para ti que eres alguien que te gusta hacer cosas atrevidas, después me dices qué es lo que decidiste. Entonces veo ese video y encuentro una persona que va al Medio Oriente a llevar cierto material que no se puede introducir en ese país. Okay. Y él dice, empieza a platicarte cuando él empezó a decir, ¿por qué en ese lugar ¿Se no puede hay saber esto? qué material? ¿Se puede saber qué material? Al final es material religioso y material que habla acerca de la familia, acerca de... Porque muchas veces en esos países está tan restringido el tema que no permiten que otras energías entren, ¿no? Entonces, al final también muchos de esos grupos se llevan brigadas de salud, medicamento, cosas que de alguna manera el país no permite tener ahí. Entonces, él nos contó, en una ocasión él dijo, le dio la vuelta al mapa mundi y empezó a dar cuenta, le atinó a ese país y dijo, y empezó a investigar de ese país. ¿Así? ¿Al azar? Ese país creo que de alguna manera tiene ese tipo de necesidades. Dijo, yo voy a hacer algo, ¿no? Okay. Entonces, él empezó solo yendo a ese país a investigar y después encontró una oportunidad. Entonces dijo, yo voy a hacer una convocatoria a muchachos de diferentes partes del mundo que quieran venir conmigo a hacer algo radical, algo que a lo mejor no haría cualquier persona. Definitivamente. Entonces, cuando yo estaba viendo de alguna manera su experiencia, haz de cuenta que dije, oye, aquí es la gran oportunidad de hacer algo que nunca he hecho, ¿no? Entonces él te manda, veo el video, me pongo en contacto con él y ya me manda los requisitos y me dice, ¿sabes qué? Nada más que sí quiero ser claro contigo, Al ir a ese país, corres el riesgo de que si nos agarran, ¿Cómo crees? ¿no? Entonces, tú sabes. Y es tu bronca. Ajá, es tu bronca. Entonces, de alguna manera dije, oye, pues vale la pena hacer algo. Prefiero hacer algo radical en mi vida que estar todo aburrido, ¿no? Mira. Entonces me pongo en contacto, nos da todo lo que son los requisitos. Nos toca ir por primera vez en avión. Y cuando tú escuchas en el avión que dice, llegas a un país de esa magnitud, no puedes traer esto. Y es lo que tú traes. ¿Sí me entiendes? Entonces, esa fue la primera experiencia. La segunda, nos tocó ir a un segundo viaje y nos tocó ir por ¿A tren. dónde fuiste? Nos tocó ir a un país del mundo musulmán. Ok. Entonces, ese país está tan cerrado a ciertas políticas que inclusive pues no es muy fácil entrar. Entonces, el primer viaje fue en avión, el segundo fue en tren. Tuve la oportunidad de entrar por tren también igual.
Es un país que tiene mucha riqueza cultural, pero me he dado cuenta, por ejemplo, en ese país hay cosas que como nosotros, como países en Latinoamérica, en Centroamérica, en el mundo, tenemos acceso y ellos no. Okay. Entonces, entro a ese esquema y ya que de alguna manera participo en ese tipo de viajes, ya regresas a tu país y dices, oye, la libertad que tenemos como país no la valoramos. Tu visión cambió. Lo que tenemos cambia tu visión. Tu visión cambió. Entonces, creo que esa etapa, Luis, esa segunda etapa me ayudó a hacer como que el empujón para hacer, ¿por qué me voy a quedar ahí? Entonces, surge el empezar con la organización. Y con algo muy sencillo, estamos en la comunidad, vemos muchos baches, decimos, ¿y por qué no nos hacemos? Entonces, hey, consigue con tu tío el pick-up. Fuimos al arroyo y trajimos arena. Yo tengo una pala. Y empezamos a tapar. Órale. Estábamos tapando los baches y llegaba gente y decía, muy bien, muchachos, ahí les va una soda para que... Fue nuestra primera acción de impacto, ¿no? Tapar baches. La segunda, ya empezamos 5, luego fuimos 30, luego fuimos 40, 50 jóvenes. Entonces, ya de alguna manera de ahí empiezan otro tipo de temas, ¿no? Claro. Empezamos ya a hacer eventos deportivos, empezamos a hacer labores sociales, empezamos a hacer cosas que a lo mejor en la comunidad ya no solamente lo escuchaba Don Pancho, ¿no? Sino ahora ya salía en los medios, ya llegaban los reporteros y te preguntaban, hey, ¿qué nota tienes? ¿Qué nota tienes? ¿Qué novedad tienes? Entonces empezamos a generar un hilo de historia en nuestra comunidad. Entonces es ahí en donde no solamente nosotros nos lleva, por ejemplo, a ganar el Premio Municipal de la Juventud, el Premio Estatal de la Juventud, un premio nacional, empezar a tener contacto con gente que toma las decisiones, ya no gente que te dice qué hacer, sino que de ahí ya empiezas a tener contacto con gente que toma las decisiones. Entonces es ahí en donde empezamos creo yo que ahí se empezó a formar un semillero de agentes de cambio, porque ahora, a raíz después de muchos años que ya pasó, nos encontramos a personas ahorita liderando en temas empresariales, claro. Personas que de alguna manera están en proyectos políticos. Entonces, si eso sucedió en un ambiente en donde a lo mejor no era hacer cosas muy, digamos, impactantes, ¿qué no puedes hacer? Detectando el talento en un joven, un buen deportista, un buen futbolista, un buen político, un buen maestro. O sea, no solamente pensar en que vas a tener una profesión solo por subsistir. ¿Qué puedes hacer con tu profesión, con tu idea y generar un cambio en tu región? En tu entorno. En tu entorno. Wow, Abraham, increíble. La verdad es que el trabajo que has hecho al día de hoy, y me atrevería a preguntarte, no sé si tengas el dato, pero ¿cuántos agentes de cambio llevas a la fecha? O sea, que tú puedas decir, entiendo que la pregunta es complicada, pero dame un número. Mira, nosotros empezamos con una reunión de 5 personas y llegamos a tener todos los jueves 100 jóvenes. Wow. 100 jóvenes que querían reunirse todos los jueves para hacer algo. ¿Qué vamos a hacer el domingo? Vamos a hacer eso, va. Increíble. Entonces, eso fue lo que de alguna manera se desató. Pero te voy a platicar algo que ahí sí te puedo hablar con estadísticas. Nosotros encontramos la gran oportunidad de ir por aquellos muchachos que de alguna manera tenían ciertos problemas o ciertas circunstancias que no les favorecían en ese momento. Y tuvimos un lugar en donde le llamamos nosotros como la casa de transición. Y era un lugar donde esos muchachos vivían ahí, tenían que conseguir un empleo. Si sabían música, le tenían que enseñar música a otro. Si sabías algo, tenías que compartir tu talento. A la fecha, en ese lugar empezamos con 5, creo que como unos 45 muchachos sí pasaron por ese proyecto. Increíble. 45 muchachos. Wow. Te voy a platicar una experiencia que nunca se me va a olvidar. Me habla un muchacho de Mexicali. Dice, yo no te conozco, me dijeron que tú me puedes ayudar, vengo en el camión, no sé dónde voy, tú dime dónde llego. Y en ese entonces, donde vivía tu servidor, se contaba los lugares por semáforo. Entonces decía, cuando llegues el camión, cuando llegues al tercer semáforo, ahí te bajas. Y ahí era donde estábamos, ¿no? Entonces, muchachos, me pasó otra experiencia en Tijuana. Estaba con otro amigo, estábamos en un restaurante comiendo y se acercó un muchacho y me dijo, ¿tú eres Nani? Sí. ¡Ay, qué bueno que di contigo! Me dijeron que tú me puedes ayudar. ¿Pero ayudar a qué? Es que yo quiero salir fuera de las drogas. ¡Wow! Cuando llevamos a ese muchacho al proyecto, me impresioné el muchacho con mucho talento. Yo nunca he visto solamente un muchacho de aquí en Ensenada que se llama Jonathan que hace lo mismo. Pero ese muchacho tocaba la guitarra por atrás. No inventes. O sea, la tocaba muy bien por frente. Sí. Pero se ponía la guitarra por atrás y la tocaba por atrás. ¡Wow! O sea, con un talento musical, con un oído musical tan tremendo, solo que en ese momento
era una situación difícil, había caído en las drogas por una situación con la familia. Esa situación, ese proceso de ayuda y acompañamiento con otros agentes de cambio, de ayudar a darse cuenta que al final todos tenemos derecho de levantarnos, todos tenemos derecho de alguna manera de una segunda oportunidad. Claro. Entonces, un agente de cambio no solamente va a ser alguien que quiere trascender, sino también va a ser alguien que va a dar oportunidades. Entonces, esa oportunidad de alguna manera ayudó a que ese muchacho se diera cuenta del gran talento que tiene. Y ahorita, pues, el muchacho toca en lugares muy, muy increíbles fuera de aquí, ¿no? Pero a lo que te quiero comentar, puede ser una idea muy sencilla, puede ser una idea no muy como que, digamos, completa. Sofisticada y demás. Va llena de una motivación de ayudar a otros, de provocar un cambio en tu comunidad, vale la pena. Vale la pena. Y hablando de que valga la pena, platícame rapidísimo, por favor, de los hijos de la calle. Ok. Por mucho tiempo, así como platicando contigo, platico historias. La gente me pregunta, oye, yo me acuerdo de esa etapa en la que hacíamos, ¿no? Entonces surgió como una oportunidad de empezar a crear memorias. Entonces, hace algunos, 7 meses, empecé a tener la idea de decir, ¿por qué no escribimos un libro que hable acerca de la historia de las cosas que te estoy comentando? Que a lo mejor no lleva el nombre de Agentes de Cambio, pero va muy enfocado en el tema de cómo nosotros debemos de recuperar a nuestros jóvenes y cómo esos jóvenes pueden recuperar a otros jóvenes, ¿no? Entonces, el libro se llama Los hijos de la calle porque el lugar en donde tú te vas cuando sales de tu casa es a la calle. Sí, señor. Y cuando tú llegas a la calle, de alguna manera te enfrentas a diferentes circunstancias. Pierdes el acceso a la educación, pierdes el acceso a la cultura, pierdes el acceso a la familia, pierdes el acceso a muchas cosas. Pero a la misma vez también, cuando tú regresas de la calle y te reencuentras con esa vocación, te conviertes en una persona que empieza a trascender en esos lugares. Empiezas a encontrar artistas urbanos, empiezas a encontrar a maestros, o sea, lo recuperas. Entonces, yo creo que ahí en ese libro plasmo no solamente historias de muchachos con casos de éxito, sino también situaciones tristes, ¿no? De muchachos que a lo mejor dejaron pasar esa oportunidad, de los cuales podemos aprender. Pero también hablo acerca de la importancia de los padres, de empezar a darse cuenta de cómo identificar cuando tu hijo de alguna manera está a punto de irse, cómo lo puedes recuperar, ¿no? Pero también hablamos acerca del trabajo que las autoridades deben de hacer. Correcto. Ahí, en el último capítulo, hablo lleva una secuencia de los capítulos. El primer capítulo habla de la casa a la calle, de la escuela a la calle, porque muchas veces los muchachos salen de la escuela y se van a la calle, dejan la educación. De la iglesia a la calle, tenemos muchos muchachos que de ahí se van a la calle, pero al final hay un tema muy padre que es el tema en el cual concentro todo mi ímpetu, y es recuperemos las calles. Y no solamente se trata de recuperar a los muchachos de las calles. Tenemos que crear entornos favorables para que los muchachos no caigan ahí. Tenemos que recuperar espacios, tenemos que adecuar escuelas, tenemos que adecuar lugares de diversión, lugares de entretenimiento, de arte, de música, que creo que esa es una tarea en la que todo gobierno debe de tener una agenda. Necesitamos tener espacios donde nuestros jóvenes se desarrollen y desarrollen su potencial. Entonces, en ese último capítulo recuperemos las calles, no solamente vamos a recuperar a los muchachos que se fueron a la calle, necesitamos recuperar las calles. Si nosotros no recuperamos esos entornos, vamos a seguir teniendo estadísticas de muchachos que están cayendo. Entonces, en ese libro hablo acerca de eso. Y va a estar en Amazon, va a ser un libro que vamos, y la meta es que podamos sacarlo en 2 meses y que pueda ser un bestseller. Eso, ahí va a estar. Que pueda ser bestseller. Ahí va a estar, y esperamos por favor nuestro primer tomo aquí firmado. Bien, Nani. Agente de Cambio, Nani, muchísimas gracias. De verdad que eres tú ya de la familia radical. Hemos tenido aquí personajes bien radicales. Tú eres uno de ellos porque nos gusta mucho este nombre, porque al final de cuentas radical es que viene de la raíz, ¿no? Entonces, qué mejor ejemplo que esto. Aplaudible lo que haces con la juventud, como te lo decía, ¿no? Definitivamente, si no lo rescatamos, si no rescatamos a nuestra infancia y a nuestras juventudes, pues estamos perdidos, ¿no? Entonces, creo que con actores como tú, vamos por buen camino. Así que muchísimas gracias, mi Nani. No sé si quieras cerrar con algún mensaje para la racita. Quisiera comentar que no solamente el tema de ser un agente de cambio radica en los jóvenes, sino también en los adultos y en las personas que toman las decisiones. Oye, ¿te imaginas a un alcalde rescatando a los jóvenes de su ciudad? Wow. ¿Te imaginas a un gobernador rescatando a los jóvenes de su ciudad?
O sea, que vayas y que camines en el lugar donde tú gobiernas y que encuentres un muchacho y que lo encuentres con talento y le digas, te vamos a rescatar, te vamos a ayudar. O sea, creo que aquí radica mucho encerrar y hacer más grande el eslabón. Porque si empezamos a crear una cadena de alianza, de mentoría, vamos a tener mucho más impacto. Y yo, por ejemplo, te platicaría, porque lo veo, por ejemplo, el presidente de El Salvador, Bukele, o sea, un excelente presidente, que de alguna manera podemos ver más presidentes en esto, en el mundo, ¿no? Pero yo creo que si empezamos a sensibilizar a las autoridades o a las personas de influencia en nuestra comunidad, que a través de sus recursos, porque al final conocemos, hay empresarios que becan a muchachos para que puedan concluir su educación. Hay personas que de alguna manera le dan la oportunidad a muchachos y creo que esos son a los que tenemos que aplaudir. En determinado lugar del mundo siempre va a haber alguien que le va a dar la oportunidad a un agente de cambio. De acuerdo. Y ese día que de alguna manera esta persona se dé cuenta de la semilla que sembró, no te vas a dar cuenta del gran impacto, porque un agente de cambio no solamente es para un momento, pudiera trascender para la historia y pudiéramos tener una historia más de las que vemos en el libro de historia. Ojalá que así sea. Arnulfo Narváez, Nani, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias por tomar tiempo para platicar de eso con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Acuérdense seguir, darle like, compartir. Estamos en Instagram, TikTok, Facebook, en Threads y en todas las redes sociales, también en Spotify. Bien importante, por favor, que ahí nos califiquen los episodios para que el algoritmo nos ponga hasta arriba, arribototota. Muchísimas gracias. Esto es Radical Podcast. Yo soy Luis Lobo. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo. Gracias, Nani. Radical Podcast.